Bienvenido a una lección sobre el sistema de medición del hogar. En esta lección definiremos las unidades de medida de volumen del hogar, y luego convierta entre unidades de medida del hogar usando proporciones. Una unidad de medida doméstica es el sistema de medición más utilizado en hogares de los Estados Unidos, por lo general en la cocina. Las unidades se dan aquí a la izquierda con sus abreviaturas a la derecha. Tenemos una gota de cucharadita de cucharada de onza líquida, taza, litro, litro y galón. Y aquí las conversiones entre unidades. Una cucharadita equivale a 60 gotas. Una cucharada equivale a 3 cucharaditas. Una onza equivale a 2 cucharadas. Una taza equivale a 8 onzas. Una pinta equivale a 2 tazas. Un cuarto equivale a 2 pintas. Y un galón equivale a 4 cuartos. En esta lección para realizar las conversiones usaremos proporciones, donde proporción indica que dos razones o tazas son iguales. Entonces, si A, B y C, AD son dos proporciones iguales. Una vez que los igualamos entre sí, esta es una proporción. Y lo que tiene de especial una proporción es que los productos cruzados son siempre iguales, siempre que una unidad de A y C sea la misma y la unidad de B y D sea la misma. De nuevo, si tenemos una proporción, entonces A veces D debe ser igual a B veces C. La razón por la que esto ayuda es porque si uno de estos cuatro valores es desconocido, podemos multiplicar de forma cruzada y resolver lo desconocido. Como ejemplo, digamos que su automóvil obtiene 28 millas por galón y desea determinar qué tan lejos puede conducir con 3 galones y medio de gasolina. Bueno, 28 millas por galón es una tasa que vemos aquí en forma de fracción. Podemos establecer esto igual a X en 3.5 galones, donde X es la cantidad de millas que puede conducir, en 3.5 galones. Y ahora podemos cruzar, multiplicar y resolver para X, ignorando las unidades por un momento. Una vez X sería X. Entonces X debe ser igual a 28 veces 3.5. Así que de nuevo tenemos X igual 28 veces 3.5, que es 98. Podemos decir que las unidades serían millas. Veamos algunas conversiones más. Aquí queremos convertir 2 cucharaditas en gotas. Así que establecernos dos proporciones que comparan cucharaditas con gotas, usando esta información con lo desconocido, y una de nuestras conversiones. Entonces tendremos 2 cucharaditas. 2 y número desconocido de gotas. Debe ser igual mirando nuestras conversiones de una cucharadita a 60 gotas. Observe cómo tenemos cucharaditas en la parte superior y gotas en la parte inferior. Ahora podemos cruzar, multiplicar y resolver para X. X multiplicado por 1 que es X. Debe ser igual a 2 veces 60, que es 120. Lo que significa que 2 cucharaditas equivalen a 120 gotas. Luego tenemos media cucharada igual a un cierto número de cucharaditas. Así que ahora tenemos dos proporciones que comparan cucharadas y cucharaditas. Una mitad. Cucharada. A un número desconocido de cucharaditas. Digamos X cucharaditas. Debe ser igual. Mirando nuestras conversiones. Observe que una cucharada equivale a 3 cucharaditas. Y observe que hay una cucharada encima, así que tendremos una cucharada. A 3 cucharaditas. Y de nuevo, ahora cruzamos multiplicar para resolver X. Aquí tenemos X veces 1 que es X. Debe ser igual a la mitad por 3 que serían 3 mitades. Entonces tenemos 3 mitades de una cucharadita. Vamos a convertir esto en un número mixto o un decimal. Entonces tenemos 3 divididos por 2, hay 1, 2 y 3. 1 por 2 es 2 que restamos. Tenemos un resto de 1. Lo que significa que 3 mitades es igual a 1 y medio. ¿Cuál debería ser 1.5? Ahora queremos convertir gotas en cucharaditas. Así que ahora tenemos dos proporciones que comparan gotas con cucharaditas. 45 gotas. A un número desconocido de cucharaditas. Debe ser igual. Ya sabemos que una cucharadita equivale a 60 gotas. Observe cómo tenemos gotas en la parte superior. Entonces debemos tener 60 gotas encima. Y una cucharadita en el denominador. Ahora cruzamos multiplicamos.
Observe que aquí tenemos x tiempo 60 que sería 60x. Es igual. 45 veces 1 que es solo 45. Aquí tenemos que resolver x dividiendo ambos lados entre 60. Entonces tenemos x es igual a 45 sexagésimo, lo que simplifica estos dos tienen un factor común de 15. 45 dividido por 15 es 3. Y 60 dividido por 15 es 4. Entonces 45 gotas equivalen a 3/4 de cucharadita. A continuación, queremos convertir cucharadas a onzas. Entonces tendremos dos proporciones comparando cucharadas a onzas. Entonces tenemos 5 cucharadas a un número desconocido de onzas. Debe ser igual. Observe aquí que una onza equivale a 2 cucharadas. Pero las cucharadas deben estar en el numerador o en la parte superior. Entonces tendremos 2 cucharadas a una onza. Y ahora de nuevo cruzamos multiplicamos. Entonces tenemos x veces 2 que es 2x. Es igual a 5 por 1, eso es 5. Divide ambos lados entre 2. Tenemos x es igual a 5 mitades. Convirtamos eso en un número mixto o un decimal. 5 dividido por 2 o 2 en 5 2 por 2 es 4 restar el resto de 1, esto sería 2,5. O 2.5. Vamos a escribir 2,5. Ahora íbamos a convertir 8 onzas en cucharadas. Entonces tendremos dos proporciones comparando onzas a cucharadas. La primera proporción es de 8 onzas a un número desconocido de cucharadas. Debe ser igual. Acabamos de ver que una onza equivale a 2 cucharadas. Las onzas están arriba, así que tendremos una onza a 2 cucharadas. Cruz multiplicar. Aquí tenemos x veces 1 que x es igual a 8 por 2 que 16. Entonces 8 onzas equivalen a 16 cucharadas. A continuación, queremos convertir 12 cucharaditas en cucharadas. Entonces tendremos dos proporciones comparando cucharaditas a cucharadas. Y nuevamente la conversión es una cucharada igual a 3 cucharaditas. Entonces tendremos 3 cucharaditas. Más de una cucharada. Observe cómo la unidad es la misma en la parte superior e inferior. Y ahora cruzamos multiplicamos. Entonces x por 3 sería 3x. Es igual. 12 veces 1 es 12. Dividir ambos lados por 3. Y tenemos x es igual a 4. Entonces 12 cucharaditas equivalen a 4 cucharadas. Nos estamos quedando cortos de tiempo. Pero sí quiero echar un vistazo a un ejemplo más donde no hay una conversión directa provista aquí en la tabla. Así que vamos a ver este último ejemplo aquí, donde queremos convertir 28 pintas a galones. Nuevamente, no hay conversión en la tabla que convierta pintas directamente a galones, pero podemos convertir pintas a cuartos y luego cuartos a galones. Entonces tenemos una opción usando dos proporciones o usando fracciones unitarias. Para mantener la consistencia, sigamos adelante y usemos proporciones. Entonces, en lugar de establecer una proporción de pintas a galones, primero estableceremos una relación comparando pintas con cuartos de galón. Entonces tendremos 28 pintas a un número desconocido de cuartos de galón. Debe ser igual. Nuevamente, la conversión es un cuarto equivale a 2 pintas. Entonces tendremos 2 pintas por cuarto de galón. Cruz multiplicar. Tenemos x veces 2 que es 2x. Es igual. 28 veces 1 que es 28. Divide ambos lados entre 2. Observe cómo x es igual a 14. Lo que significa que 28 pintas es igual a 14 cuartos. Y ahora convertimos los cuartos a galones. Así que nuevamente tendremos 14 cuartos a x número de galones. Debe ser igual. Un galón equivale a 4 cuartos. Los cuartos deben ir arriba, así que 4 cuartos a un galón.
Y cruzamos multiplicamos nuevamente. Entonces x por 4 que son 4x. Y 14 veces 1 que es 14. Divide ambos lados entre 4. Y tenemos x es igual a 14 cuarto. Estos dos tienen un factor común de 2. Entonces podemos decir que x es igual a 7 mitades. Pero para convertir esto en un número mixto o decimal, tenemos que realizar esta división. 7 dividido por 2. Hay 3 2 en 7. 3 veces 2 es 6 y restamos el resto es 1. Entonces 7 mitades es igual a 3 y media. O 3.5. Dejémoslo como 3 y medio. La otra opción aquí sería usar fracciones unitarias que sí muestro en una lección diferente. Espero que hayas encontrado esto útil.